Mm. Mm. Me encanta. Creo que la comida de Nueva Zelanda tiene mucha influencia de muchas diferentes culturas. Creo que tiene demasiada influencia asiática, hay mucha gente asiática viviendo ahí. Creo que también hay mucha influencia de Reino Unido y mucha influencia maori también, que es pues la etnia como de Nueva Zelanda. Con esto me refiero a que hay muchos mariscos y hay muchas formas diferentes en las que preparan los mariscos. También existe como fusión con algunas especias que tal vez no son nativas de ahí, pero que van agregando un poquito de diferentes cosas, entonces es un resultado muy padre. Siento que se refleja el que son muchas personas de muchos lugares viviendo ahí. Por el otro lado, en Estados Unidos hay más como panes, como cosas un poco más fritas, como carnes, y no tienen tantas especias, pero creo que es un muy buen sabor. Creo que también refleja cómo hay varias culturas viviendo aquí también, ya no solo es gente de Estados Unidos la que come las cosas de Estados Unidos, entonces las personas que vienen a vivir de otros lugares aquí les agregan su pequeño aportación a esto, entonces como que lo vuelve mucho más interesante. Creo que esto se refleja en que a la gente le gusta más comer muchas cosas dulces, cosas fritas, entonces es algo como que se te antoja todo el tiempo, entonces hay muchas más cadenas que venden este tipo de comida. Como Nueva Zelanda es una isla, creo que tienen muchísima más oportunidad de tener mariscos frescos. Esto hace que todos los platillos que tengan que ver con mariscos sean mucho más ricos, o sea, un sabor fresco es muy diferente a un marisco congelado. Entonces esto se fusiona con que los maoris, ellos pescan todo el tiempo y es algo como cultural. Ha sido una fusión entre maoris y Reino Unido, que fueron los conquistadores de este país. Esto ha hecho que los sabores resalten mucho más. Los maoris tienen muchísimas más especias, tienen otras formas de cocinar, entonces esto hace que culturalmente es muy enriquecedor. Al ser una isla también me parece que pues están un poco más aislados, entonces no puedes tener como todas estas comidas congeladas, no es fácil para la transportación como de alimentos de otros países, entonces la gente depende de la comida que tienen ahí, o sea, ovejas, corderos, todo el ganado, todas las comidas que preparan son con las mismas carnes y con las mismas cosas que hay en Nueva Zelanda, o sea, las mismas especies, o sea, mariscos, pollo también, todas las cosas que preparan ahí. Suele ser algo que está hecho con las materias que tienen disponibles, los recursos que tienen disponibles en Nueva Zelanda, que pues vienen de la ganadería, la leche y todo esto. Lo que me parece más interesante es que hoy en día puedes encontrar demasiadas cocinas fusión en Nueva Zelanda, que puede ser español con coreana, comida india con comida neozelandesa, comida india con comida inglesa, o sea, todas estas fusiones existen en Nueva Zelanda, lo cual es muy extraño, y la mayor parte del tiempo son personas que no son de esos países, hacen que estas mezclas, estas combinaciones, estas fusiones sean mucho más finas. Es algo muy diferente, pero es algo que es muy rico porque son dos sabores que nunca te imaginas juntos. A diferencia de Estados Unidos, es muy diferente la comida que puedes encontrar en Nueva York a la que puedes encontrar en Los Ángeles, por ejemplo. Esto tiene que ver, creo yo, más con las regiones que ellos tienen cerca. Por ejemplo, en el sur del país puedes encontrar muchísima más comida mexicana o fusión mexicana con estadounidense. Y también en Nueva York puedes encontrar muchísimas cosas como la pizza, ¿no? La famosísima pizza de Nueva York, o en Chicago que puedes encontrar la famosísima pizza de Chicago, que son muy diferentes. Al ser un país tan grande, las diferentes regiones no tienen acceso a todas estas cosas. Por ejemplo, el centro del país no tiene acceso a mariscos frescos porque pues no hay playas, entonces hay la necesidad de congelarlo para transportarlo, así como las carnes rojas, porque también hay otros estados donde el ganado no se da de la misma manera que en los estados donde es la mayor fuente de ingreso. Al ser un país tan grande también hay muchísimos migrantes, lo cual hace que todas las comidas que ellos trajeron a este país sean ligeramente modificadas, lo cual le agrega el toque estadounidense a cada uno de los platillos. No diría que es fusión, diría que es una modificación pequeña a comidas que ya existen en otros lugares. En Nueva Zelanda, por ejemplo, era muy difícil conseguir verduras y frutas. Había muy poca disponibilidad y era bastante costoso conseguir, por ejemplo, limones verdes. En Estados Unidos son muy baratos, los consigues en cualquier lugar, es una verdura muy común. En Nueva Zelanda era demasiado costoso, era muy caro conseguirlos, era muy difícil conseguirlos, solo estaban en ciertos lugares y no había demasiada disponibilidad tampoco. Por ejemplo, con frutas en general, no había muchas frutas. En Nueva Zelanda conseguías cerezas, kiwis, manzanas, no había papayas, no había piñas, no había ninguna de esas cosas, o era muy difícil
conseguirlas. Estados Unidos, por su parte, siento que tiene muchas verduras, son muy accesibles, muchas frutas son muy accesibles. Los alimentos congelados, por su parte, en Nueva Zelanda eran casi inexistentes. En Estados Unidos sí existen, hay demasiados, hay como 2-3 pasillos en el súper que son de puros alimentos congelados y es no tan barato. En Nueva Zelanda tampoco lo era, pero casi no había. Lo que podías conseguir normalmente eran verduras congeladas, pero no comidas completas congeladas. Incluso las pizzas las vendían frías, pero no congeladas. En Estados Unidos, por ejemplo, al menos en la zona en la que yo vivo, es muy difícil conseguir mariscos frescos. En Nueva Zelanda eso estaba disponible en todos lados. Había mercados de mariscos y aparte en el súper tú podías conseguir mariscos que pueden ser extraños, no sé, pulpos, ostiones, todo eso lo podías conseguir en el súper. Aquí es muy difícil, o sea, si lo consigues está congelado, y a lo que me refiero es que en Nueva Zelanda siempre eran frescos, los tenías sobre hielo y del día anterior, pescados de la misma semana en la que los comprabas. Me imagino que es por la región donde vivo, pero eso es algo como que me ha costado trabajo conseguir aquí. Hay otras pequeñas cosas, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el garlic aioli o el aioli, y aquí es algo difícil de conseguir normalmente, o al menos aquí donde vivo es algo difícil de conseguir. Normalmente es algo que está en la sección de importados. También las alcaparras es algo que no es tan común aquí, es algo que también está en la sección de importación y como cosas así. Al igual que los alimentos de origen asiático, como toda la variedad de noodles que existen, era muy fácil de conseguir en Nueva Zelanda y aquí ha sido un poco difícil. Los tienes que ordenar por internet o tienes que ir a tiendas que son asiáticas, que también no son demasiadas y normalmente siempre venden los mismos productos. Cosas como el aceite de ajonjolí, el vinagre de arroz, cualquier cosa para preparar sushi no son tan fáciles de conseguir y menos frescos aquí. Con respecto a las formas de cocinar, creo que es muy diferente. En Nueva Zelanda casi siempre tenías disponibles solo estufas eléctricas o estufas de inducción. Aquí es mucho más común que tengas una estufa de gas, o sea, claro que puede haber estufas eléctricas, pero la mayoría siempre son de gas, al menos en las casas y departamentos. También la disponibilidad del agua para cocinar, eso es algo que pues en Nueva Zelanda el agua era gratis, entonces tú podías solo, o sea, no importa dónde estuvieras, el agua que saliera de la llave iba a ser potable. Aquí no, aquí depende de dónde vivas, depende de si tienes filtros, si no tienes filtros, la zona, etcétera, pero no siempre está disponible. Normalmente tienes que comprar galones o tienes que comprar botellas de agua. En Nueva Zelanda y pues la región de Australia es muy fácil conseguir kettles, que los kettles pues son prácticamente un aparatito donde puedes servir agua sin necesidad de meterle té o café o lo que sea, simplemente agua, y eso te sirve para hacer sopas instantáneas, para hacer cualquier tipo de comida. Tienes disponibilidad de agua caliente en cualquier momento y tomaba menos de un minuto para calentarla y llegar al hervor. En Estados Unidos eso es un poquito más difícil de conseguir. Normalmente tienes una tetera o tienes un dispensador de agua caliente, pero no es tan normal tener un kettle. En Nueva Zelanda tenías muchísimo menos uso del aceite, tanto en los lugares a donde ibas a comer como en casa. Normalmente no podías encontrar una botella de 1 litro de aceite, por ejemplo. Todas las botellas que encontrabas eran como de 600 y normalmente es en spray. Los aceites que más se venden pues son de oliva y de aguacate, y pues ya tú decidías con qué cocinabas, pero lo más normal es hacerlo con aceite de spray y casi no usas nada. En comparación a eso, aquí hay muchísimas cosas deep fried, entonces tienes un rango súper grande de aceites de diferentes granos y tipos de semillas para poder freír o cocinar cualquier cosa. Algunos de los platillos más icónicos de Nueva Zelanda son, por ejemplo, la Kiwi Burger, que pues es prácticamente una hamburguesa pero con un estilo australiano o neozelandés. Los fish and chips, que prácticamente es pescado capeado y papas fritas. Los salmon bagels, que pues es bagel con salmón con algunas especies encima, y podría decirse que el ramen en muchas diferentes presentaciones. Hay demasiada influencia asiática en Nueva Zelanda, entonces esto es algo que puedes conseguir en cualquier lugar. En cambio en Estados Unidos la hamburguesa, que creo que es algo que todos conocemos, hamburguesa con papitas fritas, también la pizza, en diferentes estados los hacen de diferentes maneras, pero la pizza en general creo que es algo muy icónico de Estados Unidos también. Yo sé que no es el país de origen, pero es algo que se consume demasiado aquí. El Philly cheesesteak, que es como si fuera un sándwich que tiene pues carnita dentro y queso, y pues hot dogs también, por ejemplo. A continuación voy a probar 2 de estos platillos icónicos de Estados Unidos y de Nueva Zelanda, entonces vamos a ver qué tal. Ahora vamos a probarlos. Aquí tengo un Philly cheesesteak sandwich y aquí tengo unos salmon bagels.
Ok, está muy rico. Está muy, muy rico. Ok, el Philly cheesesteak estaba muy, muy bueno. Me gustó mucho la textura de la carne, que no es como un steak normal, es como un shaved steak, que es como mucho más delgadito. Tiene más textura junto con el queso, la verdad se siente muy muy rico. Traía por ahí un chilito, entonces eso como que siento que le agregó sabor a la carne. Y también pues el pan estaba muy esponjosito, entonces estuvo muy rico en conjunto, me gustó, la verdad me gustó mucho. Ya lo había probado antes, pero cuando lo probé antes tenía una salsa barbecue. Este fue así el puro quesito y la carne y estuvo muy muy rico, me encantó, estuvo perfecto. Y pues nada, 10 de 10, me encantó. Ahora el salmon bagel. Un poquito messy. Me encanta. Ya lo había probado antes muchas veces, me encanta. Fue un poquito diferente recrearlo con las cosas que pude encontrar aquí, pero me encantó. O sea, la verdad sabe muy muy parecido. No diría que le faltó nada, a lo mejor un poquito el salmón más fresco, pero fue increíble. Ya lo había probado de esa forma antes, así es como me gustaba comerlo, entonces me encantó, fue muy rico, 100,000 de 10. En conclusión podemos ver que los dos países son muy muy diferentes. Nueva Zelanda tiene sus cosas, Estados Unidos tiene sus otras cosas. Los dos me parecieron muy ricos. En realidad yo prefiero los bagels porque estoy mucho más acostumbrada a comerlos, me gusta mucho el sabor, la combinación de texturas, estoy muy familiarizada con eso, pero sin duda el Philly cheesesteak sandwich es muy muy rico también. Pero creo que están increíbles los dos. Creo que tiene que ver más como con tu mood de ese día, con cómo te sientas, si quieres algo más calientito, si quieres algo más fresco. Por ejemplo, los bagels son muy muy frescos, no importa que los hagas, que calientes el pan, porque de todas formas el salmoncito y las cosas que lleva arriba, los toppings son muy frescos. Entonces, no sé, me encantaron los dos, pero sí diría que es dependiendo de cómo te sientas ese día, es la comida que más te va a gustar. ¿Y a ustedes cuál se les antojó más? Si quieren que esto se vuelva una serie, me pueden dejar un comentario también para seguir descubriendo más diferencias culturales entre Nueva Zelanda y Estados Unidos.